Oración de acción de gracias por el bautismo. Señor, quiero darte gracias por el regalo que el día de mi bautismo me entregaste. El amor del Padre, la fuerza del Espíritu y la gracia de tu presencia. El agua cayó sobre mi cabeza con el poder de darme vida nuevamente que lava, sana, fortalece, vivifica, transforma. Señor, quiero revivir en este momento para salir de la mediocridad. Necesito energía para ser testigo de la vida que tú me entregaste. Necesito fortaleza para no desanimarme, para seguir adelante, para avanzar a pesar del miedo, para no retroceder arrastrado por el ambiente, para crecer cada día en la fe. Sé que el Espíritu Santo habita en mi corazón de bautizado. Él reanima mi vida con su fuerza y con su fuerza es posible revivir el Evangelio. Sé que las aguas del Espíritu sobre mí derramadas me permiten seguir a Jesús como Señor y Salvador, vivir la libertad de los hijos de Dios, ser profeta que anima, que anuncia a Jesús sin miedos, en cualquier ambiente y lugar. Gracias, Jesús, por mi bautismo, que muestre con dignidad y gozo a través de mis obras que soy hijo de Dios. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco, comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al lunes 20 de abril del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela. Ahorita muy buenos días, el Señor la bendiga y todos los demás hermanitos que nos acompañan en sala. Que Dios bendiga a todos los hermanitos que madrugan cada día para ayudarnos a preparar esta liturgia. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos ayudan a compartirla a través de las distintas redes, WhatsApp, Facebook, YouTube. Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan económicamente a través del NECI 301-551-2161 que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahorita vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros, que nos ilumine para que podamos entender, discernir y compartir la palabra de Dios. Buenos días, muchas gracias, Normita. Entonces los invito a que nos preparemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te doy gracias por este día, por este nuevo inicio de semana, porque sea tu palabra hoy atravesando nuestra mente, nuestro corazón, que a través de ella podamos entender lo que nos quieres regalar, entender tus mandatos, comprender cuál es tu ley, saber que lo que caminemos, lo que andemos, lo que digamos, sea digno de tu amor, de tu presencia, que se nos note cuál es ese avivamiento que tú quieres de nuestra vida. Amadísimo Señor, bendícenos, ilumínanos y danos hoy tu presencia bajo el Espíritu Santo, de entender lo que quieres para nosotros. Amén. Le voy a pedir el favor a nuestras hermanas de la comunidad que nos ayuden con la lectura, por favor. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundo de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y
viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley. En la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca. Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que permitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos toque. Ven, Espíritu Santo, prende fuego en nuestros corazones, enciende la llama de tu amor, quema profundamente todo aquello que no nos permita reconocer hoy en tu palabra. Bendice y santifica todo pensamiento y sentimiento que a través de lo que discernamos hoy sea agradable a ti, amadísimo Jesús. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y regálanos el entendimiento. Te regalo un minuto para que podamos escudriñar lo que hemos escuchado hoy.
Listo. Entonces los invito a que compartamos, que les dice el Señor, que les llama la atención, que ha tocado sus vidas levantando la manito. Lancita. Muy, muy buenos días. O sea, me causa mucha curiosidad que las personas pasaban de barca en barca, así como nos pasa a nosotros, bueno, teniendo en cuenta que la barca significa la iglesia. Mucha gente, pues afortunadamente y solo por la gracia de Dios, algunos ya no hacemos eso. Solo por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Pero sí mucha gente se la pasa de barca en barca, de iglesia en iglesia, de religión en religión, creyendo que ahí está Jesús, cuando Jesús está en nosotros, cuando Jesús toca nuestra puerta, cuando Jesús es el que ya no tenemos que salir a buscarlo, sino Él es el que nos busca, el que quiere, el que toca, el que nos insiste. No nos obliga para nada, pero, pero nos insiste. Y veo como de verdad, realmente no tenemos realmente ese sentido de quién es Jesús y qué quiere hacer en nuestras vidas y los regalos que nos trae. Incluso llegamos a preguntar, ¿cuándo has venido aquí? Llegamos a preguntar porque a veces lo sentimos ausente. Qué situación a veces en que nos ponemos en conflictos con nosotros mismos. Y el Señor nos responde, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha visto, que creamos en Él, que nos ocupemos más de Él, que nos dejemos transformar por Él, que nos dejemos amar como nos lo ha dicho y nos lo repite siempre, que nos dejemos que dejemos de ocuparnos de tantas y tantas cosas del mundo, porque a veces nos desgastamos en tantas cosas del mundo, en tanto, los afanes del mundo nos envuelven, las falsas seguridades del mundo nos envuelven y nos hacen caer en eso, nos hacen caer en no darle sentido o esforzarnos, enfocarnos en lo que realmente es cierto. Esteban en la primera lectura se estaba enfocando en lo que realmente era. Y eso molestaba a muchos. Molestaba a muchos y tanto que mire cómo algunos se valieron de manipular a las personas que son tan difíciles. Ese difícil es en sentido figurado. De manipular, son tan fáciles, somos tan fáciles de manipular. Nos dejamos manipular por la murmuración, por los actos de otros, por las actitudes de otros, nos dejamos manipular por lo que nos muestran otros. Entonces a mí me invita hoy sin dejar de hacer lo que tengo que hacer como persona, parte de una familia, de una sociedad, en lo personal, sin dejar de hacer, pero priorizar primero Dios y de ahí el resto es añadidura, pero verdad, siento que a veces le damos muchísima más fuerza a las añadiduras que al Señor, que al reino de Dios. Entonces, si quiero tener esa dicha, tengo que, como dice el Salmo, dichoso el que camina en la ley del Señor, recordando que la principal ley es el amor, es creerle a Él, dejarme amar más por Él, ser más dócil y enfocarme más en las cosas del reino de Dios y no en las añadiduras, sin dejar de hacer lo que me corresponde, pero dándole la prioridad al Señor. Y esa es la dicha, esa es la verdadera dicha. Muchas gracias. Gracias a ti, Lancita. ¿Quién más desea compartirnos? Voy a levantar la manita o abrir su micrófono. Ruthcita. ¿Sí? Sí. Sí, mi paito linda, muy buenos días para todos, Dios les bendiga grandemente. Bueno, esta palabra, aquí en el Evangelio, tan hermosa, que dice, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y el Señor tan hermoso nos responde,
La obra de Dios es esta, que crea en el que Él ha enviado. Y, y qué difícil, de verdad, para muchos antes, cuando nosotros, eh, yo siempre digo que hay un antes y un después del encuentro personal con el Señor, como ayer también los discípulos de Maús, como nos vienen contando el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo vemos nosotros como los apóstoles que vivieron con el Señor. eh, Hay dudas, hay miedos, eh, y van a ver, y van a ver, pero vemos la fuerza del Espíritu Santo en Esteban hoy, en estos hombres que ayer, que el sábado, perdón, fueron consagrados al Señor. Ahí estaba Esteban y uno ve que es la fuerza, o sea, nosotros no podemos hacer absolutamente nada solo, solamente la fuerza del Espíritu Santo, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Y cómo pasa esto? Pues solamente cuando nosotros permitimos vivir esa relación, experienciar al Señor, vivir esa experiencia con Él, caminar con Él. eh, eh, es la única manera de hacerlo. Y digo yo, como nos lo dice la palabra y como Norma nos lo recalca, también Nancy lo hablaba la semana pasada, que es cambiar nuestra manera de pensar, o sea, ese encuentro personal con el Señor, no solamente saber quién es Él, qué ha hecho, porque Él vino a mostrarnos sus obras, a mostrar su amor, la misericordia del Padre, sino que nosotros podamos, para poder que tengamos una conversión de verdad diariamente, día a día, es conocerlo a Él y después de tener ese encuentro personal con Él y experienciarlo, podemos vivir la fe por el oír de la palabra, porque la palabra es escucharla, no solamente escucharla todos los días, sino como también nos lo dice Norman, es que nosotros podamos cada día abrir la palabra y escudriñarla. Entonces, ¿qué es lo vuelvo y digo y repito? Pues que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos ese chip que tenemos en nuestra mente, en nuestros sentimientos, nuestras emociones, que Él transforme nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, y que nosotros con ese testimonio podamos también mostrar al mundo lo que nosotros hemos recibido. Y por medio de la fe, pues viene todo lo demás, por medio de la escucha de la palabra que no solamente la dejemos en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Él va actuando, Él va haciendo porque Él no se cansa de orar. Él va todos los días, cada noche. Él va trabajando en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos montañas de obstáculos como lo hicieron los discípulos, como lo vemos nosotros en la misión, como lo vemos nosotros en la comunidad, como lo vemos en la iglesia y como lo decía Nancita, estar cambiando como las olas del mar que mueven el barco para allá y para acá y no tener una dirección de verdad exacta es porque no tenemos a Jesús en nuestras vidas. Entonces, ese esfuerzo que hagamos cada día y que para vencer gigantes, porque para eso es que estamos nosotros, o sea, vendrán problemas y los habrán todos los días, pero nosotros sabemos quién es el que está con nosotros. Y esa fe que se ejercita cada día por la escucha de la palabra, esa fe, ese amor que recibimos del Señor, que nosotros también podamos entonces de verdad limpiar nuestros pensamientos, no es todo lo que tenemos en nuestra vida para poder cambiar y que de verdad que hoy sea nosotros, digamos hoy para nosotros mismos, que en medio de todas las dificultades, que nuestras palabras sean de verdad, las incorporemos a nuestra vida y que sea compromiso, servicio, confianza, esa pasión que tenemos que tener para el servicio, porque todos son oportunidades que el Señor coloca en nuestras vidas. Todo, nada, todo es bueno y nada, y lo que no es tan bueno también son oportunidades. Gracias, mi paito linda. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, gracias, mi Rosita. ¿Quién más desea compartirnos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué los confronta?
Dorita, tienes la palabra. Y buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo hilando detrás de lo que están hablando María Nancy y María Ruth, se me ocurre que esos templos que nosotros mismos construimos con nuestras creencias, pues son los templos que tenemos que derribar nosotros mismos, ¿no? O los templos que derriba el Señor Jesús. Cuando uno a veces en las redes se encuentra uno eh, personas creyentes, ovejitas que se dejaron endulzar el oído por otras ovejitas que creen que el Señor se trastea. Venga para acá, como tenemos que ser muy sinceros y muy objetivos. Nuestra iglesia tiene muchos vacíos con respecto a llegarle a los feligreses, a veces muy cuadriculaditos en ciertas cosas. Entonces llega el hermanito esperado de otro lado. Y el viernes, casualmente, en la enseñanza del viernes tratábamos ese tema. Llega el hermanito, el esperado de otro lado, y empieza a susurrarle a esa ovejita que está ahí como desvirolada, como que no se halla, como que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Venga para acá, venga que aquí hacen milagros, venga que el Señor habla, venga y venga, y la ovejita se va. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Por lo menos para que se llenen, o sea, dejen que el Señor Jesús de verdad florezca, se llenen de fe, cojan como fuerza, como perrenque. Pero ¿qué pasa? Pasan años, empiezan a pasar cosas, se dan cuenta que ellos son tan frágiles y tan débiles como nosotros, y que ceden al pecado y que cometen equivocaciones. Y bueno, empiezan como que se les va descorriendo el pelo y se devuelven a la casa materna. Se devuelven donde está ese mismo Dios que los otros le pregonaron, pero que se lo vendieron con pompas de jabón, y descubren que el Señor nunca se fue, que ese Cristo estaba ahí, que solo no le abríamos la puerta, que por estar esperando las inmediateces, el milagro o las personas santísimas, los hermanos, pues que no debemos caminar sino levitar para decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos buenos, que somos santos, y mentiras. Todos somos igualitos. Lo único que necesitamos, o que necesita mejor el Señor de nosotros, es la disposición, es que lo dejemos obrar y actuar. Cuando permitimos que el Señor quite todos esos velos, se van las fantasías. Y es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Gracias, mi Dorita. ¿Quién más desea participar? No hay manitas levantadas. ¿No hay manitos levantadas? No. Listo. Bueno, yo les comparto que a mí el Evangelio me llama la atención esa confrontación que hace Jesús de frente, ¿no? Como nos dice, o me dice, en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Y se trabaja no por el alimento que parece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ese de me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comiste hasta saciaros. Me confronta es porque los signos siempre han estado, siempre están, y aún así en ocasiones uno flaquea, ¿no? Como que
a veces duda y, y no se atreve a veces a avanzar más o sacar como esa valentía, ese vigor, quizás como lo muestra los Hechos de los Apóstoles a Esteban, después de saber todo lo que hizo Jesús y hacerlo y continuar y saber a lo que se enfrenta, porque es duro ser discípulo. Entonces me confronta eso de que aún así, teniendo todos esos los signos, uno sigue buscando al Señor. No por eso, nos lo dice de frente, él es muy, muy franco, sino porque comiste pan. Entonces, a veces ese seguir a Jesús es porque, es que como está lindo, porque me siento amada, porque quizás, pues porque he visto que obra en mi vida, porque le pido y me da, porque sí, como como solo queriéndolo por aquello que a mí, o selectivamente digo, para mí está bien. Pero cuando está aquello que digo, ay no, eso es más agotador, no, eso me requiere que yo hable, eso requiere que yo salga, no, ahí sí, ya no quiero ese Jesús. Entonces, para mí es eso, esa confrontación de Jesús, como me quieres solo selectivamente cuando para ti, cuando recibes alimento y te sacías, pero no estás buscando realmente ese alimento de vida eterna, aquello que sí va a permitir que estés a mi derecha, ¿no? Aquello que sí va a permitir que estés conmigo junto al Padre. Entonces, me parece, creo que es de Jesús que conocemos muchas veces siendo como tan amigo, tan paternal, a la vez es un Dios que nos habla de frente y nos dice las cosas como son, ¿no? Obviamente en el amor, yo no creo que el Señor nos diga todo como para lastimarnos o así, no, pero sí que nos dice las cosas de verdad masticaditas y no queremos entender o no nos gusta. Y como no nos gusta, preferimos como, ay, no, yo no escuché eso, no me gusta que me lo digan, no me conviene. Sí, entonces a mí esta palabra o estas palabras del mismo Jesús sí tocan. Y pues obviamente ponerme a Esteban ahí de ejemplo, de conocimiento de su caminar aún más. Sí, yo creo que, o no sé, yo no estaría a hoy como pensando o preparada a decir, uy, yo quiero ser mártir como Esteban y morir así como le tocó a Esteban. Uy, porque ya uno dice, ay, mi comodidad o mi vida de, ay, soy mamá, puedo o decidir en qué mencionar al Señor y en qué no, o evitar confrontaciones, porque pues ya estamos en una época donde es cool, o sea, está bien decir cuando hablas de Dios, sea por algún medio, en la familia, en las amistades o las redes sociales, es mejor decir como en lo que tú creas, no sé si lo han visto, como es que Dios o el universo, lo que tú creas, está bien, ¿sí? Entonces como que es Esteban de que no evita, o sea, ver a ese Esteban que no es como la gente hoy muestra a Dios en lo el que tú creas, sino de verdad le pone nombre, ¿sí? Y de verdad lo dice y lo menciona sin miedo, porque obviamente tiene el Espíritu Santo. Es un Esteban que yo digo, es difícil llegar a ser así un Marte como él, después de escuchar a Jesús que me confronte y me dice, ¿qué quieres? ¿Esto o lo otro? Sí, porque te lo estoy dando. Bueno, eso es lo que yo veo, analizo y pues me llevo en esta mañana. No sé si alguien más quiera contribuir en esto que les comparto o le damos la palabra a Normita. Entonces le doy la palabra a Normita con lo que hemos escuchado hoy. Bueno, gracias, Paulita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo leo en la palabra de Dios hoy dos cosas muy sencillitas. La fe en Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna. Se nos está orientando poco a poco en conocer un poquito de la historia de Esteban y cómo fue elegido entre esos primeros 7 diáconos. Y hoy encontramos a ese mismo Esteban dando testimonio, ¿no?
dando testimonio. Y mire que es que a Esteban lo habían escogido para servir a las mesas. A Esteban lo habían escogido para repartir mercados. A Esteban lo habían escogido para otras cosas. No necesariamente o para estar predicando, o para estar llevando el mensaje, o para estar haciendo milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, lo que estamos viendo es el proceso que lleva una persona que, aunque no necesariamente tenga el lugar de Pedro, el predicador, o el lugar de Juan, ¿sí me voy a entender? Sino que su lugar era de pronto, su servicio, su ministerio era muchísimo más sencillo. Sin embargo, en medio de la sencillez de su ministerio, se santifica, crece, da testimonio, y pues luego vamos a ver a dónde va a terminar todo esto. Entonces los invito a tomar, hoy primero comencemos con la primera lectura. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Aquí es donde yo digo, ¿por qué nosotros nos encajonamos? ¿Por qué nosotros o nos encajonamos, o nos encajonan, o nos dejamos encajonar? No sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, es que yo soy del ministerio de electorado, entonces yo no hago más, yo solamente voy y leo en la misa, punto final, no es punto aparte ni punto suspensivo, es punto final. No, yo soy, yo soy del ministerio de recolectores, entonces yo es eso y punto. O soy del ministerio de no sé qué, cualquier otro ministerio. Y entonces, o soy del ministerio de música. Entonces, ¿yo qué hago? Yo canto, punto. La pregunta más bien sería, ¿será que nosotros somos tan minúsculos que no queremos ir más allá, no queremos avanzar, no queremos dar un testimonio poderoso del Señor, no nos anhela? Y si eso pasa, es sencillo, es porque somos funcionarios. Hay una gran diferencia entre ser discípulo o apóstol y ser funcionario. Nosotros no estamos llamados a ser funcionarios, nosotros estamos llamados a ser discípulos, a ser apóstoles. Estamos llamados a ir más allá. Yo les hablaba a ustedes hace unos meses de la ultrella. La ultrella significa ir más allá, ir más allá. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Yendo más allá. Estaba convirtiendo su servicio ordinario en algo extraordinario. Norman, pero ¿cómo lo hacemos? Pienso yo que es por la gracia y por la llenura del Espíritu. Si logramos tener esa llenura del Espíritu, muy probablemente vamos a tener la posibilidad de que en lo que hagamos, con lo que hagamos, vamos a llegar a tocar corazones, vamos a llegar a transformar vidas. Pero necesitamos entenderlo y necesitamos vivirlo, necesitamos hacerlo. Lleno de gracia y poder, lleno de gracia y poder realizado. O sea, no podemos pensar que los prodigios y signos que hacía Esteban eran ausentes de gracia y poder. Todo lo contrario, eran impulsados, eran motivados, eran empujados por la gracia y el poder que habitaban en él. Realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Yo sé que nosotros tenemos nuestros signos y creo en ellos totalmente. O sea, a mí nadie me puede venir a juzgar o a criticar pretendiendo decir que yo no creo en los signos de la iglesia. Claro que yo creo en los signos. Y es más, yo diría que creo más que muchos otros. Y muchos otros que están dentro de la misma iglesia. Yo creo en el bautismo, yo creo en la Eucaristía, yo creo en la confesión, yo creo en la confirmación. Pues tanto creo en eso, que precisamente todo lo que hago lo hago por eso. Porque creo en los signos. Pero es que aquí no está hablando de signos sacramentales.
Aquí no nos está hablando solamente de signos sacramentales, aquí está hablando de otros signos, signos que de pronto transforman vidas, cambian vidas, sanan vidas, liberan vidas. Norman, ¿Dios no lo hace eso a través de los sacramentos? Sí, yo sé que sí, porque yo creo en ellos y yo lo he visto. Pero repito, no está hablando de esos signos. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los que son libres. Libres que no eran libres, libertos que no eran libertos, creyentes que no eran creyentes. Y como lo decía ahorita, lo que pasa es que de pronto hoy en día en la iglesia tenemos muchos que dicen ser, pero que no son. Que eran oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban. Tal vez tendríamos que aquí recordar que la palabra de Dios no es para discutir, no es para estar peleando con nadie. Pero pues lograban, dice, hacer, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, a pesar de que el ministerio de Esteban no era un ministerio así como teológico, como encumbrado, como que tuviese que ver con ciencias bíblicas o con, no sé, grandes cosas o profundas cosas de la fe. Esteban, además de que tenía un hermoso don de servicio, era supremamente espiritual, pero también era una persona formada, había estudiado, había leído y la sabiduría de Dios actuaba también en él. No, Norman, es que mi trabajo es barrer la iglesia. Entonces, ¿yo para qué leo? ¿Yo para qué voy al grupo de oración? Si yo lo único que tengo que hacer es barrer la iglesia y ya con eso me dijeron que con eso me voy a salvar. ¿Ah, sí? Solo con eso. O sea, las obras que Dios espera de ti es solo que tú barras la iglesia, que limpies el polvo de las butacas y ya con eso te vas a salvar. Entonces introdujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín. Yo me pregunto una cosa aquí, ¿era mentiras? ¿Era falso? Tal vez no era falso, simplemente que lo habían interpretado de una manera incorrecta. ¿Cuántas veces yo aquí les he dicho que a nosotros ya no nos rigen los 10 mandamientos de la tabla mosaica? Ay, Norman, le voy a decir al padre que usted está hablando mal de la ley de Moisés. No, yo no estoy hablando mal de la ley de Moisés. Lo que les estoy diciendo es que vino Jesús y nos cambió la ley de Moisés por la ley del amor, los 10 mandamientos por la palabra de Dios. Entonces la gente puede malinterpretar y como la gente tiene la mente sucia, corrompida, torcida, entonces creen que el que está haciendo mal las cosas es uno, que el que está hablando mal es uno. Yo a ustedes les he dicho muchas veces, o les he dicho algunas veces, que el pueblo de Israel era tan orgulloso y tan soberbio que ellos creían que Dios nunca los iba a traicionar o a abandonar o a soltar, que Dios nunca les iba a ser infiel. Y nunca lo ha sido. Pero es que ellos se creían el único pueblo, el único. Y viene Jesús y les dice, tengo otro rebaño. Y viene Jesús y les dice, vayan y anuncien a todas las naciones, a todos los gentiles, la palabra de Dios. Entonces alguien puede decir, Norman está hablando mal de la iglesia. No, yo no estoy hablando mal de la iglesia. Lo que les estoy diciendo es, cuidado con ser tan soberbios como los judíos. Cuidado con ser tan orgullosos.
Y Dios no ha dejado de ser fiel con el pueblo de Israel y no va a dejar de ser fiel con la Iglesia Católica, pero tampoco quiere decir que nosotros tengamos hipotecado aquí a Dios o amarrado, esclavizado, encarcelado y que Dios no pueda hacer su voluntad en otras partes. Entonces la gente puede malinterpretar a Norman diciendo, Norman habla mal en contra de la ley de Moisés, Norman habla mal en contra de la Iglesia Católica. No, yo no hablo mal en contra. Lo que estoy diciendo es una voz de alerta, estoy diciendo, tengamos cuidado. Pero pues habrá quienes se levanten falsamente a juzgar y a criticar, como lo hicieron contra Esteban. Presentando testigos falsos que decían, este individuo no para de hablar contra el lugar santo, no para de hablar contra o sea, contra el templo, no para de hablar mal contra el lugar santo. Ay, sí, Norman, yo a usted lo hemos escuchado diciendo que la iglesia no son esos 4 ladrillos, esas 4 paredes que están en el templo. Yo le he escuchado a usted decir, Norman, que nosotros somos el templo de Dios y que Dios está en nosotros. Pero yo he hablado mal del templo. No, no hemos hablado mal del templo. Estamos hablando mal de los que interpretan mal y de los que hacen de ese templo otra cosa distinta de la que Dios realmente quiere. Yo les he dicho que nuestra iglesia católica no es una secta. Yo les he dicho que nuestra iglesia católica no es solamente ese lugar y que no solamente en ese lugar se puede vivir la gracia y la presencia de Dios. Miren, mis hermanos, cuando uno quiere torcer las palabras de alguien, de cualquier manera se las tuerce. Entonces, piensen en cualquier discusión casera, ¿sí? Entonces el esposo le dice a la esposa, ay, mi amor, por Dios, ya no más. Y entonces la otra le dice, ah, ¿sí? Ay, sí, así me dice mi amor. Una pelea casera, cuando una persona quiere torcer lo de otra, lo tuerce de cualquier manera. Por su inmadurez psicológica, en este caso por su inmadurez espiritual, por el motivo que sea. Y obviamente, en todos los aspectos esto se da, en todos los aspectos, en todos los ámbitos esto se da. Pues tiene el propósito de desprestigiar al otro, tiene el propósito de dañar al otro, tiene el propósito no sé, de borrar al otro de alguna manera. Entonces, por eso consiguieron esos falsos testigos que alborotaban a la gente, ¿no? Pues le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Bueno, Jesús no tuvo que destruir el templo y nunca lo destruyó. Lo destruyó fue, creo que si no estoy mal, el Imperio Romano, año 66 de nuestra era. Jesús no destruyó nada, pero se cumplió lo que él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ah, eso es otra cosa. No fue Jesús, fue el poder romano. Y no era una amenaza, era una advertencia de Jesús. ¿Y qué va a cambiar las tradiciones de que nos dio Moisés? Pues las cambió. Esa Pascua que celebraba Moisés, esa Pascua del Cordero con degollado y derramando esa sangre y quemando las tripas y comiéndose la carne, eso cambió, sí. Jesús vino y cambió porque nos dio una Pascua nueva. Recuerden que estamos celebrando la 3ª semana de Pascua. Jesús vino y cambió las tradiciones. Gloria a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Yo no sé si ustedes querrán cambiar las tradiciones o no, pero yo sí creo que hay que renovarlas. Que hay que renovar esto y que hay que decir, hombre, ya no podemos estar haciendo lo que hacíamos hace 50, 100, 200, 500, 1500 años. Ya no podemos estar haciendo lo mismo. Ya no podemos estar dentro del mismo marco religioso. Tienen que haber cosas nuevas, tienen que haber cosas diferentes, y no por innovación, sino por el soplo del Espíritu. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él. ¿En quién fijaron su mirada? En Esteban. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. No, o sea, una cosa es poner la mirada en los hombres y otra cosa es poner la mirada en Jesús. Ellos pusieron su mirada en Esteban. Ellos pusieron fue su mirada en el hombre. Y su rostro les pareció el de un ángel. Brillaba.
su gracia, la gracia que había en él, que habitaba en él, la santidad que habitaba en él. También hubieran podido preguntarse o decir, este no es el que reparte mercados, este no es el que ayuda a barrer la iglesia, este no es el que se para y hace las lecturas. También hubieran podido haber dicho eso, pero se quedaron mirándolo y lo que más importaba de él ya no era su apariencia puramente humana, ni siquiera lo que los demás dijeron, sino lo que lograba él reflejar. Yo no sé la verdad si nosotros reflejamos o no reflejamos. Yo la verdad no, porque es que dice por ahí un refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Y me he pegado unas estrelladas en la vida, pensando que lo que tenía al frente era muy santo, muy bueno y muy perfecto. Y Señor de la Gloria, han salido unos demonios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esa apariencia, ¿sí? Más bien es bueno que hagamos el discernimiento, y el discernimiento pues nos lo ayuda a hacer Jesús. Y tal vez no voy a tomar todo el evangelio, pero sí lo que ustedes ya resaltaron que me pareció tan bonito. Jesús les contestó, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Trabajad por el alimento, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Miren, aquí es donde estoy diciéndoles, nosotros no somos funcionarios. Nosotros no trabajamos por un sueldo. Nosotros no trabajamos por una palmadita en el hombro. Nosotros no trabajamos para que nos mencionen en los avisos parroquiales diciendo, Norman Munevan, qué bueno eres tú. Sí, qué santo y cuántas cosas ha hecho bonitas. No, 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 no. Nosotros no trabajamos para que nos alaben los hombres. Si llegan las alabanzas, pues es por añadidura y no hay ningún problema. Pero me refiero a que en el fondo nosotros no estamos haciendo las cosas para recibir esos aplausos humanos. No, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Trabajad para el evangelio, trabajad para el reino de Dios, trabajad para salvar almas, trabajad para eso. Tratemos de pedirle al Señor la gracia hoy de que nosotros rompamos en nuestra mente y en nuestro corazón esa mentalidad de funcionarios. Pidámosle a Papá Dios esa gracia. Esa vida eterna nos la dará el Hijo del Hombre, Jesucristo, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les responde, como ustedes ya lo dijeron, la obra de Dios es esta. Entonces usted dirá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que repartir mercados, tengo que regalar mi ropa, tengo que repartir mi sueldo, tengo que dar diezmo, tengo que cargar ladrillos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer. Y Jesús le dice, su obra es esta, el que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que creamos en Jesucristo. O sea que Norman, no tengo que hacer nada. No, espere. Cuando usted realmente cree en Jesucristo, usted comienza a hacer las obras de Jesucristo. Por eso, pues, el Salmo nos ayuda a entender, dichoso el que camina en la ley del Señor, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayan, hagan discípulos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Evangelicen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salven almas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Prediquen y acompañen esa predicación con signos, señales, milagros, prodigios, sanaciones, liberaciones. Vayan y restauren al hombre, vayan y dignifiquen al hombre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mis hermanitos, Paulita, la invito para que nos ayude a cerrar la emisión de hoy. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Listo. Los invito a que con todo lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido, lo interioricemos y trabajemos en pro de eso. Amadísimo Señor, te damos gracias porque nos das a entender de manera clara, sencilla, con sencillez, lo que tú quieres y esperas de nosotros.
de la forma que necesita que respondamos a tu llamado, a tu obra, amadísimo Jesús. Señor, quita ya de nuestra mente, de nuestros preceptos humanos, ser funcionarios de la evangelización, que no se nos quede solo llevando un puesto, llevando un cargo, una actividad y ya, que todo lo que hagamos sea un manifiesto de tus signos, de tus señales, de todo lo que el Espíritu Santo puede obrar en cada actuar, en cada gesto, en cada palabra que debemos anunciándote, amadísimo Jesús. Señor, que hasta nuestro último día no lleguemos con nuestras manos vacías, sino por el contrario, contándote y mostrándote, Señor, todas esas almas que hemos trabajado para ti, mostrándote cada uno de esos esfuerzos, entendiendo cuál es el verdadero alimento, Señor, que eres tú, la verdadera salvación. Gracias, amadísimo Jesús, porque tú nunca te quedas corto, siempre eres amplio, eres generoso y misericordioso con todo lo que nos regalas. Bendito, alabado seas, amadísimo Señor. Siempre seas grande, poderoso en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos siempre caminar llevando en ti tu palabra, abandonándote, llevando tu bandera, mi amadísimo Jesús. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos acompañe en esta semana. Amén. ¿Alguien más desea acompañarnos con la oración? Entonces, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros en esta semana y nos lleve a seguir cumpliendo este mandato del amor del Dios. Amén. Nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora les compartimos nuestros anuncios muy importantes. Recuerden que también nos reunimos no solo de forma virtual a las 8 de la mañana todos los días, sino de manera presencial, donde compartimos de lunes a sábado en diferentes partes de la ciudad, también en Subiá y Fusagasugá. Pueden tomar pantallita de las imágenes que le estamos compartiendo para que se agenden y puedan acompañarnos. También recordarles que a las 3 de la tarde hacemos oración de intercesión, donde también compartimos el Santo Rosario y ahí llevamos todas las intenciones que tenemos. Y recordarles que parte de la obra de evangelización es poder también brindar nuestro apoyo económico. Están en la pantalla nuestros datos de NX, de la cuenta oficial, y con ella nosotros podemos llegar a más personas y poder seguir llevando la palabra del Señor. ¿Tenemos algún otro anuncio en especial? No, creo que no. Listo, entonces invitarlos a que esta palabra que hoy hemos grabado a través de las redes sociales la podamos compartir con familiares, amigos y hacerla llevar a más personas porque ahí también está el actuar y el hablar. Listo, no siendo más, me despido, espero que tengan una feliz semana y nos vemos pronto. Chao, chao.